Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 577, Melchior y la preparación para el templo. Rosemaine, ¿qué puedo esperar ahora que estoy ayudando en el templo? Preguntó Melchior en cuanto salimos de la sala de reuniones y emprendimos el camino de regreso al edificio norte. Sus ojos añiles brillaban de entusiasmo por su nuevo trabajo, y me daba paz verlo tan motivado. Tu vida en el castillo seguirá siendo prácticamente la misma, respondí, pero trabajarás en el templo entre la tercera y la quinta campana. Viajar en las bestias altas de tus asistentes te facilitará el trayecto. En cuanto a tus tareas, puedes memorizar palabras de oración en las cámaras del sumo sacerdote y ofrecer tu maná. No podrás participar en la oración de primavera de este año, ya que aún no has aprendido a controlar tu maná, pero si empiezas a practicar ahora, entonces podrías ayudar en el festival de la cosecha en otoño. Correcto. El plan siempre había sido que Melchior practicara la reposición de maná con Bonifatius durante la conferencia de archiduques de primavera, y luego participara en el festival de la cosecha. En otras palabras, la única diferencia aquí era que él memorizaría oraciones en el templo en lugar del castillo. Vas a trabajar según tu horario actual en su mayor parte, señalé, pero es realmente importante que vengas al templo y ofrezcas tu maná a los dioses. Con la esperanza de que los asistentes mayores de Melchior se mostraran más receptivos a enviar a su lord al templo, empecé a explicarles cómo se obtenían más protecciones divinas en la Academia Real dependiendo de la frecuencia con la que se rezara y de la cantidad de maná que se ofreciera a los dioses. Esto ya era de conocimiento común entre los estudiantes, pero no estaba seguro de si había llegado a las generaciones mayores. A través de nuestra investigación conjunta con Dunkelfelger, demostramos que las personas que rezan con regularidad y ofrecen mucho maná reciben más protecciones divinas, dije. Drewanchel parece haber empezado a investigar la forma más eficaz de obtener protecciones, y nuestro plan para el año que viene es investigar las ceremonias religiosas y las cosechas con Fremeltar. Estos acontecimientos, unidos a la participación de la familia real en el ritual de dedicación que celebramos en la Academia Real, han atraído mucha más atención hacia el templo y las ceremonias religiosas. Ehrenfest sabe más de estas cosas que cualquier otro ducado, y mi esperanza es que empecemos a enorgullecernos más de este hecho. Ojo. Las expresiones de los asistentes mayores cambiaron. Como era de esperar, estar atrapados en el edificio norte debido a la purga significaba que no habían sabido mucho de lo que estaba sucediendo fuera. Probablemente no había ayudado que la mayoría de los estudiantes de Melchior fueran de grados inferiores, específicamente para que pudieran seguir sirviéndole después de que él mismo se inscribiera. Hice todo lo posible por promocionar los valores del templo para que los asistentes de Melchior estuvieran más abiertos a que su lord fuera allí. Quería hacerlos más cooperativos y mejorar su actitud hacia los sacerdotes grises, lo que los haría más fáciles de tratar. Melchior, ¿sabes que Wilfrid recibió protecciones divinas de 12 dioses? Le pregunté. Eso fue porque él, a diferencia de otros candidatos a archiduque, participó en la oración de primavera y en el festival de la cosecha. Sí, respondió. Madre se enteró por uno de tus informes y me lo contó durante la cena. Padre dijo que te ganaste aún más protecciones, Rosemaine. Me dijeron que trabajara duro para poder ganar mucho como tú. Espera, ¿qué? ¿Como yo? Eso me hizo reflexionar. Su frase parecía sugerir que la pareja archiducal estaba contenta con mis protecciones divinas, pero habían dicho todo lo contrario durante nuestra reunión. Si participo en ceremonias religiosas como tú y Wilfrid, ¿podré obtener también protecciones divinas?, preguntó. Efectivamente. Cumplir con los deberes en el templo también ayudará. Tengo intención de investigar si los que ya han hecho el ritual pueden volver a realizarlo aquí, en Ehrenfest. Todos mis asistentes rezaban para prepararse. Al instante, los caballeros guardianes de los otros candidatos a archiduque se animaron.
¿Se puede repetir el ritual de protección divina?, preguntaron. El asistente de Melchior asintió y dijo: nos han dicho que a los estudiantes graduados que participaron en nuestra investigación conjunta se les había dado una segunda oportunidad. Parecía que eran conscientes de que algunos graduados, como Leonore y Lieseleta, habían conseguido protecciones adicionales. Todavía no hemos hecho ningún experimento, dije, así que no estoy seguro de que vayamos a tener éxito, pero pienso empezar mi investigación con mis asistentes adultos. Obtener muchas protecciones divinas mejora la eficiencia del maná de uno, así que debería beneficiar incluso a aquellos que han terminado su periodo de crecimiento y luchan por aumentar su maná mediante la compresión. Este tema no interesaba mucho a Melchior, que entraría en su periodo de crecimiento conociendo ya mi método de compresión de maná, pero cautivaba a sus asistentes adultos. Eran mayores que la generación de Cornelius, y sus periodos de crecimiento ya habían pasado cuando se empezó a difundir mi método de compresión. Por supuesto, aún recibirían algún beneficio de mi método, pero las generaciones más jóvenes ya estaban por delante. Es de suponer que a los adultos mayores les preocupaba que esta nueva revelación sobre las protecciones divinas agrandara aún más el abismo, pero ahora sus ojos brillaban ante la idea de poder repetir el ritual. Continué. Pero, aunque repitan el ritual, no recibirán nuevas protecciones a menos que recen a los dioses y ofrezcan su maná. Mis asistentes ya lo hacen y es poco probable que tengan problemas por ello, pero no puede decirse lo mismo de los que no han hecho nada parecido. Sin perder un segundo, los asistentes de Melchior comenzaron a apelar a su lord. Lord Melchior, lléveme con usted al templo. No, no. Por supuesto, llévame. Era bueno verlos tan ansiosos por ir al templo. Incluso los que servían a Wilfrid y Charlotte escuchaban con gran interés. Asentí satisfecha, y luego sugerí que los asistentes de Melchior idearan un horario rotativo. Por mucho que todos quisieran ir al templo, los caballeros guardianes también necesitaban entrenarse con la orden de caballeros. Tendrían que turnarse. Lady Rosemaine, ¿cómo lo hacen sus asistentes?, preguntaron, y mientras Cornelius empezaba a explicarlo, Harmut me sonrió. Lady Rosemaine, dijo, comprendo su necesidad de transmitir la importancia de visitar el templo, pero hay otros arreglos que debemos mencionar. Pude utilizar los aposentos del sumo sacerdote tal y como estaban cuando tomé el relevo de Lord Ferdinand, pero Lord Melchior necesitará hacer algunos preparativos adicionales antes de poder entrar en el templo. ¿Le importaría dar más detalles?, preguntó el asistente de Melchior. Melchior también nos miraba, especialmente curioso. Yo simplemente había heredado los aposentos del director del orfanato, y todos los preparativos de mi habitación se habían hecho mientras me bautizaban en el barrio de los nobles. Sin embargo, ahora que lo pensaba, preparar una habitación entera era realmente un gran esfuerzo. Reflexioné, los sacerdotes azules de familias Ley nobles y Med nobles deberían tener algunos muebles sobrantes en el templo, y podríamos usarlos para preparar una habitación de una vez. Sin embargo, a mí me obligaron a encargar muebles nuevos cuando me adoptaron, así que dudo que Melchior, otro candidato a archiduque, pueda usar tampoco cosas de segunda mano. El plan es que Lord Melchior visite el templo inmediatamente después de la fiesta de celebración de la primavera, preguntó el asistente, preocupado. No quedaba mucho tiempo hasta entonces. Milady, no todo tiene que ser recién hecho, me informó Rillarda. En el castillo hay muebles sin usar que serían apropiados, así que ¿por qué no enviar algunas piezas al templo? Aliviaría el problema de que algunos muebles tarden demasiado en encargarse desde cero. El asistente de Melchior asintió aliviado y enseguida preguntó qué necesitarían. Visualicé el mobiliario de mi propia habitación. Almorzará en el templo, así que habrá que abastecer la cocina y contratar nuevos cocineros, dije. Habrá que preparar un armario o algunas cajas para guardar la ropa de Melchior. También algunas estanterías y cajas para guardar documentos. Por lo demás, solo necesitará un cuarto de baño y un lavabo. Durante algún tiempo estudiará en los aposentos de la directora del orfanato y del sumo sacerdote, así que una mesa de trabajo y demás puede venir después. El asistente tenía una expresión seria. Decir que Melchior nos ayudaría con el trabajo del templo era bastante fácil, pero preparar una habitación para él era mucho más complicado. Tendrían que revisar los muebles del castillo y elegir piezas para él. Rosemaine,
¿Podré almorzar contigo en el templo?, preguntó Melchior. Por supuesto, respondí. La comida no sabe ni de lejos tan bien cuando se come solo. Aunque necesitaremos cocineros separados. A los asistentes se les daban las sobras y nunca podían comer conmigo, así que me entusiasmaba la idea de tener a alguien de igual categoría en el templo. Sin embargo, no quería que escatimara en cocineros, sobre todo cuando teníamos que dar cuenta de los invitados, delimitar claramente el presupuesto y enviar más dones divinos al orfanato. Podrías pedirle a Sylvester que envíe a uno de los cocineros de palacio al templo, sugerí. Una doncella de santuario gris experta podría servirle de ayudante, o podríamos pedir referencias a un restaurante que conozco. Los sacerdotes azules están obligados a proporcionar las sobras al orfanato, así que sus cocineros necesitan hacer comida incluso cuando su lord o lady está ausente. Melchior era libre de traer del castillo a uno de los cocineros a los que estaba acostumbrado, pero necesitaría a otro que pudiera quedarse en el templo. En ese sentido, era mejor contratar a alguien nuevo que utilizar a un cocinero de la corte. Continué. Habrá que encargar las túnicas ceremoniales antes del festival de la cosecha de otoño, y preparar una cama antes del invierno. Intentar atravesar las fuertes ventiscas que se producen durante el ritual de dedicación para regresar al castillo es toda una pesadilla. Los carruajes eran impensables, y montar en la bestia alta de un asistente no aliviaba el frío. Por lo tanto, era inevitable que Melchior tuviera que pasar noches en el templo para participar en el ritual de dedicación. El lado positivo era que la reutilización de los muebles dejados por los antiguos sacerdotes azules y las doncellas del santuario facilitaría la preparación de las habitaciones para sus asistentes. Esto se está poniendo caro, dijo Melchior. Efectivamente, respondí. Tendremos que consultar a Laub y acordar un presupuesto para el templo. Ojalá hubiéramos pensado en esto antes, durante nuestra reunión. En realidad, has calculado bien el tiempo, dijo Harmut. Tenemos que celebrar otra reunión más específica con el Laub sobre la purga que ha reducido aún más el número de sacerdotes azules en el templo. Era inevitable que algunos tuvieran que marcharse por circunstancias familiares, pero hay algunos que queremos que vuelvan. Sabía que ahora teníamos menos sacerdotes azules, pero me sorprendió oír que habíamos perdido tantos como para afectar al funcionamiento del templo. Menos sacerdotes azules significaba menos maná ofrecido y menos comida para el orfanato. También significaba más trabajo para los que quedaban, y más sacerdotes grises y doncellas de santuario que regresaban al orfanato. Para serte sincero, continuó Harmut, el templo ha perdido tantos sacerdotes azules que ahora carece del maná necesario para mantener el Ehrenfest. Podríamos confiar en su maná, Lady Rosamine, pero eso sería una solución pésima a largo plazo. Hablaba desde su perspectiva de sumo sacerdote interino y siempre teniendo en cuenta mi futura jubilación como sumo obispa. Asentí con la cabeza. Dedicar maná al templo es una de mis obligaciones como sumo obispa, pero hacerlo a costa de abastecer la fundación del ducado es como poner la carreta delante de los bueyes. La familia archiducal debe apoyar a la fundación por encima de todo, así que, en lugar de depender de mí, deberíamos priorizar la búsqueda de formas de producir más sacerdotes azules y doncellas de santuario. Lady Rosamine tiene razón, dijo Harmut. Espero que más nobles acudan al templo y ofrezcan su maná con la esperanza de obtener más protecciones divinas. Miró en particular a los asistentes que compartían esa motivación, pero puede que eso no dure, dependiendo de los resultados de nuestras futuras investigaciones. Como él decía, no podíamos confiar en personas que darían la espalda al templo en el momento en que pensaran que dejaba de beneficiarles. ¿Sabes, Harmut? ¿Y si tratáramos a los niños de la sala de juegos como aprendices de sacerdotes azules? Si utilizamos el dinero confiscado a sus padres y conseguimos que vivan en la sección noble y no en el orfanato, podrán seguir siendo tratados como niños nobles, ¿no? Harmut parpadeó con sus ojos anaranjados y se llevó una mano contemplativa a la barbilla. Antes había rechazado la idea de llevarlos al orfanato, pero ahora parecía al menos un poco más receptivo. Continué, ni siquiera son estudiantes todavía y necesitarán acumular maná para sus lecciones, así que no será mucho lo que puedan ofrecernos. Sin embargo, lo considero mejor que no hacer nada, y contribuirá a ocultarlos de los ojos escrutadores de otros nobles. Harmut empezó a considerar mi sugerencia aún más seriamente.
Las habitaciones de los niños en el castillo ya se financiaban con el dinero confiscado a sus familias de origen y con el presupuesto del ducado, así que no parecía que mi idea requiriera mucho dinero extra. Como yo, serían a la vez nobles y siervos del templo, dije, y seguramente se trazará una línea que los relacione con los niños prebautizados del orfanato. Por encima de todo, sería maravilloso si pudiéramos educarlos ahora y conseguir que visitaran regularmente el templo para ofrecer su maná. Probablemente Harmut estaba pensando exclusivamente en la escasez de maná, pero sería una gran ayuda para el orfanato asignarles asistentes y cocineros. Además, si se les educaba en el orfanato, los otros niños de allí tendrían un objetivo más claro por el que trabajar. Continué, además, los aprendices de sacerdotes azules y las doncellas del santuario podrían relacionarse con Melchior cuando éste visitara el templo. ¿No le resultaría eso más fácil protegerlos del desprecio o del trato irrazonable en la sala de juegos de al lado o en la Academia Real? Podía poner todos los medios para evitar la discriminación mientras fuera estudiante, pero necesitábamos algo para después de graduarme. Si los niños del orfanato no acaban siendo bautizados como nobles, creo que también sería una buena forma de darles opciones en el futuro. Lo ideal sería que los sacerdotes azules pudieran vivir incluso sin el apoyo de sus casas. Si pudiéramos encontrar trabajo para los sacerdotes azules o alguna otra forma de que pudieran mantenerse, Dirk y Conrad podrían vivir como sacerdotes azules. Quizá más niños como Conrad empezarían a ser confiados al templo. Después de escuchar todos mis pensamientos, Harmut sonrió. Parece que tienes muchas ideas, pero ¿cómo convencerás a la pareja archiducal para que las ponga en práctica cuando te acaban de decir que no destaques más? No voy a salir del templo, así que no debería destacar en absoluto. Y mientras enmarque todo esto como una forma de reducir la carga de Florencia, estoy segura de que la pareja archiducal aceptará. Pero cuando apreté los puños con determinación, Charlotte, que se había pasado el viaje mirándose los pies, levantó la vista. ¿Tenía lágrimas en los ojos? Hermana, murmuró. Como dije durante la reunión, no creo que debas aumentar más su carga de trabajo. Gracias por preocuparte por mí, Charlotte, dije con una sonrisa, pero reemplazar a los sacerdotes azules que hemos perdido, aumentar la cantidad de maná viable en el templo y proporcionar un futuro a los niños del orfanato son mis obligaciones como sumo obispa. Además, recuerda que vas a apoyar a Florencia. Si podemos salvarle, aunque sea un trabajo, te estaremos ayudando a ti a cambio. Pero yo quiero ayudarte, respondió ella. Fue muy lindo. En ese caso, ven a visitar el templo, le dije, ofreciéndole un consejo muy sigiloso. Si lo haces, estoy segura de que recibirás más protecciones divinas el año que viene. Sonrió un poco. Tengo intención de esconderme en el templo, pero me pregunto. Si presento esto como mi forma de criar a la próxima generación de nobles de nuestro ducado, ¿la gente me verá con mejores ojos como la próxima primera esposa? Charlotte volvió a bajar la mirada, con el labio tembloroso. ¿Cómo puedes ser tan positiva después de que te digan cosas tan crueles, hermana? ¿Y por qué sigues ideando formas de ayudar a madre? Porque quiero pasar todo mi tiempo entre mi biblioteca y el templo. Esa era mi determinación, pero Charlotte parecía completamente insatisfecha con el resultado de nuestra reunión. Miró a Wilfrid con el ceño fruncido y dijo, hermano, ¿cómo has podido darle la razón a papá tan fácilmente? ¿No te parece bien que nos diga que bajemos el rango de Ehrenfest? Parecía que no era el único al que le había parecido extraña su falta de reacción. Wilfrid le devolvió la mirada a Charlotte, y luego nos miró a Melchior y a mí también. Lo odio, exclamó. Claro que lo odio. Padre y yo. Se mordió la lengua y luego, más calmado, replicó, solo comprendo que hay cosas a las que debemos dar más prioridad. Y con eso, se adelantó y regresó a su habitación. Charlotte suspiró y sacudió la cabeza. No tengo ni idea de lo que ocultan él y papá, pero no puedo estar de acuerdo con ellos, aunque esta sea realmente la voluntad de los Leisegang. ¿Qué se supone que debemos decir a todos los que han estado trabajando tan duro en la Academia Real? Espera. Mi resolución de esconderme me había enfriado un poco la cabeza, pero ahora había algo que me molestaba. ¿La voluntad de los Leisegang?
La postura de padre durante esa reunión no se parecía en nada a lo que nos dijo en el dormitorio Ehrenfest y a Dunkelfelger y la familia real durante el torneo Interducados. Nos animó. No sé cómo puedo seguir creyendo en él. Ella tiene razón. Esto no cuadra en absoluto. Era la misma sensación de disonancia que cuando había hablado con Melchior sobre las protecciones divinas. Las acciones de Sylvester eran inconsistentes y completamente desordenadas. Seguramente algo había ocurrido entre nuestro regreso de la Academia Real y aquel encuentro. Charlotte, le dije, quizás sea demasiado pronto para perder la fe en él. Hermana, nos estamos perdiendo algo. Un detalle importante. Elevemos nuestro rango y hagamos que algo suceda, ¿sí? Enseñamos a todos a actuar como deben hacerlo los nobles de un ducado de alto rango. Usemos la purga para deshacernos de toda la gente peligrosa y unamos Ehrenfest. Sylvester del pasado siempre decía cosas para impulsarnos hacia adelante. Siempre fue ambicioso y listo para el cambio, pero no el hombre que acabo de encontrar. Era como si el Sylvester de la reunión fuera una persona totalmente diferente del Sylvester que conocíamos. Y en cuanto a Wilfrid, había sido el mejor cuando se trataba de unificar a los estudiantes de la residencia e instarlos a seguir adelante. Se había esforzado por guiarlos y se alegraba cuando lo lograban. No quería creer que su emoción de entonces hubiera sido solo una apariencia. La voluntad de los Leisegang, repetí. Creo que esa frase es la clave de todo esto. Charlotte me observó atentamente. Sus ojos añiles me suplicaban desesperadamente que le demostrara que aquellas palabras despiadadas y desgarradoras para el alma no habían salido de su propia familia. Vayamos a mi habitación y veamos qué tienen que decir los Leisegang sobre esto, dije, pero Charlotte negó con la cabeza. Me temo que no podemos invitar a Gieve Leisegang al edificio norte. No hace falta, no cuando tenemos a los Leisegang aquí con nosotros, respondí, y luego miré a Harmut y Cornelius, que habían asistido a la reunión con nosotros. Ambos eran adultos, y ninguno de los dos había asistido a la Academia Real este curso. Aunque hubieran estado ocupados organizando el ritual de dedicación del templo, estaba segura de que habían participado en la socialización de invierno al menos en cierta medida. Reuniré a todos mis asistentes de Leisegang para discutir este asunto. Quiero saber qué opinan de la referencia de Laub a sus deseos. ¿Están de acuerdo los estudiantes? ¿Eran ya conscientes mis asistentes adultos? Harmut me sonrió y dijo, entonces vayamos deprisa a su habitación. La expresión de su rostro parecía decir, estaba esperando a que te dieras cuenta, lo que me demostró que en todo esto había más de lo que parecía. Leisegang espera a ver qué decisión tomas. Capítulo 578. La voluntad de los Leisegang. Al regresar a mi habitación, convoqué a los asistentes Leisegang que habían estado esperando en mis aposentos, incapaces de asistir a la reunión de la familia archiducal. Rillarda, Ottilie, Angélica, Harmut, Cornelius, Leonore y Brunilde estaban presentes. Empecé explicando lo que habíamos hablado con Sylvester y los demás, y luego formulé mi pregunta. ¿Tenía razón el Laub al decir que todo esto era voluntad de los Leisegang? Leonore y Brunilde, que habían pasado el invierno asistiendo conmigo a la Academia Real, palidecieron de inmediato. Preferiría que no lo expresara como si todos estuviéramos de acuerdo, dijo Leonore rotundamente, dejando claro su disgusto. En ningún momento se me consultó sobre este asunto. La expresión de Brunilde se ensombreció, como si buscara las palabras adecuadas. A mí tampoco se me consultó, así que desde luego no fue la voluntad de todos los Leisegang. Tal vez podría describirse más bien como la voluntad de los de la generación anterior al ascenso de nuestro ducado en el escalafón. He oído voces de descontento acerca de cómo nuestros adultos luchan por mantener nuestro rango, y muchos han dicho que la cultura entre nosotros, los estudiantes, diverge cada vez más de la de nuestros predecesores. Por cierto, la creencia de que yo estaba mejor preparada para ser la próxima AO que Wilfrid se había mantenido firme dentro de los Leisegang durante todo este tiempo. Mis visitas al templo y mi mala salud en general habían sembrado la duda, pero ahora que me estaba recuperando y que nuestra investigación conjunta había demostrado la importancia de las ceremonias religiosas, las voces que me apoyaban eran cada vez más fuertes. Entiendo, respondí. Rillarda,
¿Sabías algo de esto antes de nuestro encuentro? Me dedicó una fina sonrisa, con las manos cerradas en puños temblorosos. Si lo hubiera sabido, no me habría encontrado luchando con el repentino impulso de regañar a Lord Sylvester allí mismo. ¿Y qué si esta es la voluntad de los Leisegang? Que nuestro propio Aub esté actuando como un ordonance para Giebes es patético. Al final, Rillarda había conseguido mantener sus emociones bajo control, cosa que yo admiraba enormemente, pero verla tan alterada daba auténtico miedo. Como era de esperar, entonces. Nadie en la Academia Real lo sabía. Empecé a observar al resto del grupo. Angélica se llevó una mano a la mejilla y esbozó una sonrisa preocupada en el mismo instante en que mis ojos se cruzaron con los suyos, así que decidí no molestarme siquiera en interrogarla. ¿Lo sabías, Cornelius? Lambrecht me contó algunas cosas, pero mi conocimiento de la situación es bastante escueto. Ahora que los principales poderes de la antigua facción verónica han sido eliminados, su supervivencia depende casi por completo de Lord Wilfrid y sus asistentes. Sin embargo, los Leisegang tienen la sartén por el mango y solo apoyarán que se convierta en el próximo archiduque si se cumplen todas sus exigencias. Así que Wilfrid seguía instrucciones secretas para demostrar que era apto para ser el próximo Aub. Se las guardaba muy en secreto y no confiaba en nadie más. Lambrecht me pidió que le ayudara en todo lo que pudiera, sin que los Leisegang se enteraran, prosiguió Cornelius, con una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Pero después de nuestro encuentro, creo que prefiero sentarme y ver si Lord Wilfrid se gana a los Leisegang por sí mismo. ¿Cómo puedo serle útil si ni siquiera nos explica su situación? Además, los esquemas del escenario que nos ha ofrecido son más que suficientes. En conclusión, pensó que Wilfrid no necesitaba más apoyo en absoluto. Otilie, estuviste aquí en el castillo todo el tiempo, ¿verdad? Le pregunté. ¿Oíste algo? Recibí muchas preguntas de los nobles de Leisegang, respondió. Querían saber tus intereses, los momentos en que te has emocionado, lo que aprecias, lo que proteges, la gente a la que has apartado. Fueron muy minuciosos. Les dije que aprecias mucho a tus allegados y que practicas la meritocracia. ¿Pero cómo les llevó eso a pedir que nos bajaran el rango? Pregunté, sin entender en absoluto la conexión. Otilia me miró tan extrañada como yo a ella. A mí también me pareció curioso. Según tengo entendido, Lady Elvira y los demás también eran abordados con bastante frecuencia, y todo les resultaba muy molesto. Era amiga de Elvira y compañera de la facción de Florencia, por lo que presumiblemente le habían contado todo esto durante las fiestas del té. Y continuó, el embarazo de Lady Florencia aún no es conocido por la mayoría de los nobles, y precisamente por eso tantas mujeres de la nobleza te piden que te asocies más con ella. El ducado ya está sumido en el caos, y desean que priorices la socialización femenina si pretendes convertirte en nuestra primera esposa. Bueno, desafortunadamente. Había querido decir que no tenía tiempo, pero Otilia asintió y me cortó. Lady Elvira y yo somos muy conscientes. Nos ha dicho que, con la marcha de Lord Ferdinand, tienes más trabajo en el templo y con la imprenta, y por lo tanto, no tienes tiempo para socializar. Lamento informarte de que esta excusa no fue suficiente. La respuesta firme fue que deberías dedicarte al trabajo de las mujeres en lugar de tomar el de los hombres. Fue por mis logros en el templo y en la Academia Real y por mi decisión de abandonar la socialización femenina por lo que todo el mundo pareció asumir que aspiraba a convertirme en la próxima Aub. Pensaban que estaba llamando la atención sobre mí misma y, al mismo tiempo, no hacía ningún esfuerzo por apuntalar a Wilfrid como su primera esposa. Para ser justos, no se equivocan. Cada vez que me centraba en la industria de la imprenta y en hacer negocios con los comerciantes de otros ducados, o en movilizar a los Gutenberg, o en trabajar duro como parte del comité de mejores calificaciones, mi único objetivo era tener éxito. Estaba tan centrada en los beneficios y la eficacia que intentar quedar bien con Wilfrid o mantenerme al margen como su futura primera esposa ni siquiera se me ocurría. De nada me había servido que Lutz, Benno, Ferdinand y Sylvester no me hubieran instado a pensar en esas cosas. Aunque ahora comprendía por qué era importante que me retirara, ya era demasiado tarde para dejar en manos de los muchachos la tarea de reparar un ducado fracturado. No sabía a qué obligaciones renunciar ni cuándo, ni había nadie que pudiera ocupar mi lugar.
En otras palabras, no soy muy adecuada para ser la primera esposa de Wilfred, ¿eh? Aunque supongo que no sería muy adecuada para ser la primera esposa de nadie, teniendo en cuenta mi total falta de interés por el romance y el matrimonio. Lady Elvira decía a menudo que Ehrenfest no podría funcionar sin Lord Ferdinand, comentó Ottilie. Creo que tenía razón. No hay nadie que dé una explicación clara y fundamentada de las decisiones de Laud, que cree entornos en los que se pueda socializar eficazmente o que confirme y gestione todas nuestras intenciones. Aunque todos actuáramos por separado, Ferdinand habría encontrado la forma de unificarnos y hacer que las cosas funcionaran. Sin embargo, ahora que no estaba, Ottilie estaba convencida de que todo se desmoronaba. Si estuviera aquí ahora, continuó, habría organizado una reunión para que usted y el Laud confirmaran sus intenciones. Que tal cosa no haya ocurrido es porque. Perdona, madre, intervino Harmut. Ese detalle en particular no tiene nada que ver con Lord Ferdinand. Creo que descubrirás que los responsables son los Leisegan. Me volví para mirarle e inmediatamente me sonrió. Tenía un aspecto tan alegre y desenfadado que no pude evitar sospechar. Harmut, dije, con los ojos entrecerrados, tú sabías lo que el Laud iba a decir durante la reunión de hoy, ¿verdad? O mejor dicho, lo que le habían dicho que dijera. ¿Qué te hace pensar eso? Me preguntó. Había un brillo alegre en sus ojos que me decía que estaba en lo cierto. Tus ojos, le dije. Cada vez que alguien me falta al respeto, ya sea un sacerdote azul, de un ducado de alto rango o un miembro de la familia real, siempre le diriges una mirada que da mucho miedo. Lo que hacía esas ocasiones doblemente aterradoras era que él mantenía una sonrisa despreocupada todo el tiempo. Pero ni una sola vez, ni durante ni después de nuestro encuentro, había puesto esa mirada en sus ojos, a pesar de que Rillarda apretaba los puños con rabia. Harmut esbozó una sonrisa y luego se arrodilló ante mí con una mirada muy severa. Oh, mi venerada Lady Rosemaine. No hay necesidad de que toleres a una que habla tan cruelmente, ni a su hijo que sigue sus pasos. Así como ahora lideras a los de la Academia Real bajo una sola bandera, debes tratar de unificar Ehrenfest, trayendo incluso a Leisegan a tu redil. Los estudiantes a los que has protegido con tanto esmero esperan que te levantes y ocupes el lugar que te corresponde como nuestra futura Aud. Su tono era seco, pero también extrañamente performativo. Estaba claro que no creía realmente lo que decía. ¿Te dijo la facción de Leisegan que me alborotaras después de la reunión? Le pregunté. Así es. El deseo de los Leisegan es eliminar todo rastro de la influencia de Lady Verónica, y por tus venas no corre ni una gota de su sangre. Creen que ahora es su mejor oportunidad para convertirte en la próxima Aud, ya que Ehrenfest acaba de deshacerse por completo de su base de apoyo. La purga se había llevado a cabo para proteger a Ehrenfest, pero era importante recordar que más de la mitad de los partidarios de Laud habían sido de la antigua facción Verónica. Incluso muchos de sus propios partidarios habían sido castigados. Harmut lo describió como si Sylvester se hubiera cortado las piernas para salvar los pies. Los que habían dado su nombre a Georgine fueron ejecutados, los que habían cometido crímenes para ganarse el favor de Verónica fueron castigados, y la antigua facción de Verónica fue efectivamente destruida de un solo golpe. Ahora, los únicos miembros de la facción con alguna influencia eran el Laud y sus hijos, pero los partidarios de la línea dura de la facción Leisegan estaban demasiado obsesionados con sus viejas heridas como para apoyarlos incluso a ellos. Los Leisegan habrían aceptado las cosas como están ahora si todos los candidatos a archiduque restantes estuvieran emparentados con Lady Verónica, continuó Harmut, pero está usted, Lady Rosemaine. Efectivamente, yo era una excepción. Sobre todo por mis lazos con la madre de Karstedt y Bonifatius, formaba parte de una familia de la rama archiducal rica en sangre Leisegan. Aunque en realidad soy una plebeya de la ciudad baja que nació con el devorador. Además de tu linaje, dijo Harmut, fuiste la primera de la clase 3 años seguidos, tienes profundas conexiones con ducados de alto rango y socializas con la familia real. También has traído nuevas industrias a Ehrenfest y has iniciado nuevas tendencias. Lady Rosemaine, la famosa santa de Ehrenfest, es la más adecuada para convertirse en la próxima Aud, proclaman los Leisegan. Y tienen razón. Soy solo yo,
o los informes exagerados de Harmut están haciendo que la facción Leisegan me tenga en aún mayor estima. Debe ser mi imaginación. Pero creía haber dejado claro a Giebes Leisegan, Rothschild y Haldensel que no tengo intención de convertirme en la próxima AUB, murmuré. Sí, los principales miembros de la facción Leisegan son conscientes de ello, pero la purga ha proporcionado una oportunidad demasiado grande. También debes considerar el último deseo de tu bisabuelo y los esfuerzos de tu abuelo, Lord Bonifatius. ¿Abuelo? Eso me recordó que Bonifatius había dicho algo extraño al final de nuestra reunión. No me lo esperaba cuando se suponía que apoyaba al archiduque. Harmut asintió. Parece que Lord Bonifatius no ve con buenos ojos que visites el templo. Resultó que Bonifatius había dicho, Rosemaine es claramente la más competente de todos los candidatos a archiduque, así que ¿por qué se la relega al templo? Entiendo que hay que hacer el trabajo allí, pero si el deber debe recaer en un candidato a archiduque, envíe en su lugar a Charlotte o al ya caído en desgracia Wilfrid. Intentaba salvarme del templo, argumentando que no era necesario que realizara trabajos que me hicieran desmerecer en la Academia Real o en la soberanía. Si no puedes nombrar a Wilfrid sumo obispo porque ya es el próximo AUB, entonces haz que Rosemaine sea la próxima AUB en su lugar, había continuado aparentemente. Ella tiene la mayor base de apoyo y las habilidades necesarias para el cargo. Pero quiero pasar todo el tiempo que pueda en el templo. En resumen, dijo Harmut, hay mucho en juego aquí. Los que están con Bonifatius esperan convertirte en la próxima AUB para salvarte del templo. Los de la línea dura desean purgar hasta la última gota de la sangre de Lady Verónica de Ehrenfest, mientras que los de la corriente principal solo quieren un AUB con una conexión familiar con los Leisegang, si es posible. Los menos motivados apoyarán su reivindicación del puesto de archiduque solo si lo desea, mientras que los más meritocráticos consideran que el papel debe recaer en quien tenga más maná. Todas estas opiniones divergentes difícilmente pueden considerarse unificadas, pero si se adoptara un enfoque más holístico, la voluntad de los Leisegang sería sin duda que te convirtieras en la próxima AUB. Al parecer, algunos de los Leisegangs cooperarían con la elevación del rango de nuestro ducado por el bien de un AUB con su sangre, pero en absoluto por uno emparentado con Verónica. Eso suena a un consenso muy dispar, observé. Seguramente bastaría una leve punzada para que su deseo colectivo se hiciera añicos. Los lazos que los unen pueden parecer débiles ahora, pero no es así como aparecen desde fuera. Además, al haber sido purgada su propia facción, casi no quedan nobles que apoyen a Laub y a Lord Wilfrid. La voluntad de los Leisegang seguramente parece mucho mayor de lo que realmente es. Como él decía, apenas quedaban nobles que apoyaran a Sylvester y a Wilfrid. Los únicos que me venían a la mente eran sus asistentes, los que estaban en contra de que yo me convirtiera en la AUB y se mantuviera nuestro impulso actual, los que querían que Ehrenfest se mantuviera tal y como lo conocían, y los que eran demasiado viejos para recibir las nuevas protecciones divinas y mi método de compresión de maná y estaban molestos porque la generación más joven lo superaba. Al parecer, los nobles de la antigua facción verónica que habían evitado el castigo también apoyaban a Wilfrid. Dicho esto, añadió Harmut, los Leisegang se enfrentaron a un dilema. ¿Cómo iban a convertirte en la próxima AUB si no te interesa el cargo? La solución que se les ocurrió fue enfrentarte al resto de la familia archiducal, y en última instancia, aislarte. Hicieron arreglos para que perdieras la fe en el AUB, con la esperanza de obligarte a alzarte para proteger a tu facción. Fue entonces cuando se acercaron a Lord Bonifatius y le suplicaron su ayuda para liberarte del templo. La principal preocupación de Bonifatius era sacarme del templo. Aunque realmente creía que yo sería una mejor AUB, comprendía las muchas pruebas y tribulaciones a las que se enfrentaba una archiduquesa gobernante y estaba feliz de que me convirtiera en una primera esposa en su lugar. Eso significaba que tendría que recibir una educación adecuada, sin embargo, con Florencia guiándome en lugar de simplemente dejarme en el templo. Por eso Florencia insistía en que socializara. Harmut continuó, los nobles de Leisegang le dijeron a Lord Bonifatius que, como suponen los rumores, te han obligado a ocupar una posición en la que no puedes decir lo que piensas honestamente. Le pidieron que vigilara para que el AUB no te forzara discretamente, y él accedió. También dijo que confirmaría tus intenciones.
Gracias a que Bonifatius vigilaba tan de cerca, Sylvester no había podido invitarme a una reunión previa para discutir los temas que surgirían durante nuestro encuentro con toda la familia. Naturalmente, hicieron varios avances hacia el propio Aub, sentando las bases para sus propios movimientos. No pudo contarme los detalles, ya que soy su asistente, pero me enteré de que los Leysegand estaban utilizando su apoyo como cebo para urdir una ruptura dentro de la familia archiducal. Solo puedo suponer que el Aub tenía las manos atadas, no solo porque ha perdido su base de apoyo, sino también por la debilidad creada por el embarazo de Lady Florencia. Al igual que Bonifatius, Harmut había recibido un papel de observador. Su tarea consistía en comprobar si Wilfrid y la pareja archiducal se tragaban realmente las exigencias de los Leysegand sin convocarme a una reunión ni hacer por su cuenta peticiones poco razonables. Como su asistente, también se me pidió que confirmara sus objetivos. Por supuesto, si quisieras convertirte en la próxima Aub, me aseguraría de que ocurriera sin la ayuda de los Leysegand, pero soy muy consciente de que no es el caso. Efectivamente, respondí, y luego miré a Harmut con severidad. Pero, ¿por qué me has ocultado todo esto? Levantó una ceja burlonamente y me dijo, había muchas cosas que deseaba confirmar. ¿Qué preparativos han hecho los Leysegand ahora que la antigua facción Verónica ha desaparecido? ¿Cómo los manejarían Lord Wilfrid y la pareja archiducal? ¿Cómo verían a la familia archiducal después? Y así sucesivamente. Harmut había pasado toda la reunión de pie detrás de mí y observando en silencio. ¿Qué le habían parecido los procedimientos y qué conclusiones había sacado de ellos? Pero mientras reflexionaba sobre estas cosas, Brunhilde hizo una profunda mueca. Qué lamentable por parte de los Leysegand cuando Ehrenfest necesita unificarse y prepararse para enfrentarse a otros ducados. Ante esta extorsión, ¿sigue Groschel pidiendo a la familia archiducal que realice su entwickeln? Sacudió la cabeza. Nunca pensé que llegaría el día en que me avergonzaría de ser una Leysegand. Sí que eres fastidiosa, Brunhilde, dijo Harmut con una sonrisa. Aunque luchaban constantemente por el poder, tanto la facción Verónica como la Leysegand siempre han sido nobles de Ehrenfest en el fondo. No es nada raro que piensen de la misma manera. Sus principales preocupaciones son proteger su propio estatus y estilo de vida. No les importa elevar el rango de nuestro ducado ni igualar los esfuerzos de la familia archiducal por estar a la altura de nuestro nuevo estatus. Has pasado tanto tiempo mirando al cielo que ahora estás ciega a todo lo que te rodea, como Lady Rosemain. Espera, ¿qué se supone que significa eso? En ese caso, Harmut, ¿qué es lo que ves? Brunhilde preguntó. ¿Y qué estás pensando? Solo pienso en conceder los deseos de Lady Rosemain, pero si me permites expresar un deseo más personal. Se interrumpió y una sonrisa amenazadora se dibujó en sus labios. Era la misma cara que ponía Ferdinand cuando conspiraba. En este momento, Lady Rosemain ha ido mucho más allá de ser una simple santa. Es lo suficientemente grande como para ser llamada una auténtica diosa, y aún así estos inútiles creen que ella querría gobernar su igualmente inútil ducado. Nada deseo más que convertirlos en polvo y esparcirlos al viento. Increíble. ¿No es un poco extremo? Mientras todos observábamos estupefactos, con la boca abierta, Harmut continuó su elocuente discurso. Lady Rosemain desea libros, así como las industrias de impresión y fabricación de papel necesarias para crearlos. Sí, tales cosas se extienden actualmente por las provincias de los Leysegand, pero eso se debe puramente a que se les dio prioridad como familia. No olvides que Igner fue la primera provincia en crear sus propios talleres. Tenía razón, la industria de la imprenta no dependía en absoluto de los Leysegand. Solo había dado prioridad al envío de Gutenbergs a sus provincias porque todo el mundo había dicho que debía recompensar a la facción que me apoyaba. Harmut insistió, como el AUB ha vuelto a reducir su base de apoyo, necesita el apoyo y la cooperación de los Leysegands, ahora la mayor de las facciones de nuestro ducado, para unificar Ehrenfest. Usted, sin embargo, no necesita su apoyo en absoluto. Yo no iría tan lejos. Respondí, perdiendo la confianza en su argumento. Aún los necesitaré un poco, ¿no? Intenté encontrar algo que me tranquilizara en la sala, pero mis asistentes de Leysegand estaban todos sumidos en sus pensamientos.
Incluso Angélica parecía contemplativa, aunque me di cuenta de que era solo una actuación. Ya no son necesarios los Lace Gang, concluyó Harmut. A estas alturas, incluso los nobles de otros ducados están intentando adoptar la industria de la imprenta, y ya que deseas extender la imprenta por todo el país y producir innumerables libros nuevos, Lady Rosemaine, deberíamos empezar a centrarnos más allá de las fronteras de nuestro ducado en lugar de andar con esta farsa de los Lace Gang. Leonore asintió y dijo, Harmut tiene razón. Lady Rosemaine no necesita en absoluto el apoyo de los Lace Gang. Parecía bastante impresionada con Harmut, y aunque no era lo que yo quería, no podía culparla. Yo también lo estaba. Como él había dicho, mis únicos deseos eran difundir la imprenta y llenar completamente el mundo de libros. Su dominio de la situación era tan bueno que daba miedo. Tontamente, los Lacegan creen que por ser la familia y el mayor apoyo de Lady Rosemaine pueden controlarla. Están muy equivocados. Esos viejos simplones son completamente inconscientes de su posición actual. En efecto, tratar de controlar a Lady Rosemaine fue una tarea agotadora y casi imposible incluso para Lord Ferdinand. No. Eso no es verdad. Ferdinand me tenía en la palma de su mano. Quise protestar, pero Brunilde añadió que incluso tomar el té conmigo era agotador. En lugar de eso, apreté los labios y desvié la mirada. La naturaleza conspiradora de los Lacegan no cambió cuando Lady Verónica llegó al poder, y persiste incluso ahora que han recuperado el dominio, dijo Harmut. Además, como fueron criados como nobles de Ehrenfest, Lord Wilfrid y el Augh serán muy susceptibles a estos viejos métodos. Esto significaba que serían más propensos a caer en los complots de los Lacegan. Tampoco se lo pensarían dos veces a la hora de manipular a los demás. Sin embargo, continuó Harmut, fundamentalmente no pueden entender que Lady Rosemaine desee estar en el templo, o que sería más feliz permaneciendo en una biblioteca por el resto de sus días. Harmut dice eso, pero él también fue educado para seguir la misma cultura, ¿no? ¿Cómo ha conseguido trascenderla? Eso es lo que me asusta. Yo consideraba una suerte que nuestra familia archiducal estuviera tan unida y se llevara mejor que quizá ninguna otra en Jürgens-Schmidt, dice. Deseo atesorar la atmósfera que le permite sonreír, Lady Rosemaine. Lo último que deseo es que un error rompa vuestra conexión, aísle a alguien o se opongan unos a otros. Pero eso es lo que acabó pasando, murmuré. Después de asistir a la reunión y presenciar el intercambio de palabras entre Wilfrid y Charlotte, me resultaba difícil imaginar que las cosas volvieran a ir tan bien como en el pasado. Solo hay que arreglarlo, respondió Harmut. Un grupo enfrentado entre sí puede unirse fácilmente mediante la introducción de un enemigo común. Esa fue la técnica que empleó en la Academia Real, ¿no? Para unificar a la antigua facción verónica y al resto de estudiantes de Ehrenfest, había conseguido que todos se centraran en vencer a otros ducados. Harmut decía que deberíamos adoptar un enfoque similar para volver a unir a la familia archiducal. Como granero de nuestro ducado, continuó, a Lacegan no le importan las relaciones interducales ni nuestra posición dentro de Jürgens-Schmidt. Por eso su gente no tiene reparos en decirnos que bajemos de rango. Los ancianos nunca han experimentado las ventajas que conlleva nuestra posición más elevada, ni han sido testigos de cómo afecta a la forma en que nos tratan los demás ducados. No entienden cómo nos sentimos cuando trabajamos para elevar el rango de nuestro ducado. Como generación más joven, teníamos mucho que ganar de unas relaciones más sólidas con otros ducados, amistades, nuevas perspectivas matrimoniales, mejor trato, facilidad para reunir información. Harmut enumeró todas las ventajas, y luego dijo que no iba a renunciar a ellas por las patéticas exigencias de los ancianos. Aunque no puedan admitirlo aquí en Ehrenfest, delante de los adultos, hay muchos entre la generación más joven que desean anular esta llamada voluntad de los Lacegan, dijo Harmut. ¿No deberíamos reunirlos en una nueva base de apoyo para el Augh, que igualmente desea cambiar el ducado? Nuestro enemigo no debería ser una facción u otra. En su lugar, deberíamos oponernos a los viejos locos que no quieren que Ehrenfest crezca. Al oír su firme argumento, traté de calibrar las reacciones de mis otros asistentes. Todos eran Lacegangs, pero parecían más que dispuestos a oponerse a la aparente voluntad de su facción.
¿Se habían corrompido mientras me servían y trabajaban para elevar el rango de nuestro ducado? Leonore añadió, podemos ver por los asistentes de Lord Melchior, así como por los estudiantes de la antigua facción Verónica con los que interactuaste en la Academia Real, que hay un gran interés en obtener nuevas protecciones divinas. No deberías tener problemas para reunir a la generación más joven, e incluso podrías ganarte a suficientes personas como para crear una facción. A continuación, adoptó una expresión muy calculadora, calculando fríamente el número de personas que habían recibido mi método de compresión de maná y todos los ley nobles que habían expresado interés en aprenderlo. Aunque estaba sugiriendo que nos opusiéramos a la generación de sus propios padres, no parecía dudar lo más mínimo. Por instinto, me volví hacia Cornelius. Me dedicó una sonrisa divertida y dijo, «Sabes, Rosemaine. Tengo una idea, si no te importa que hable como tu hermano mayor por un momento. Leisegang se enorgullece de ser el granero del ducado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo aceptamos? Siempre necesitaremos gente que pueda producir alimentos mediante métodos tradicionales, y si enfatizamos respetuosamente ese hecho, estoy seguro de que podremos satisfacerlos. El hecho era que los Leisegang eran mis partidarios. El planteamiento de Cornelius nos permitiría elevarlos en lugar de aislarlos, y al mismo tiempo, relegar a los adultos conservadores y contrarios al cambio a sus provincias atrasadas. Parecía estar de acuerdo con Harmut. Lady Rosemaine, intervino Otilie, si no deseas convertirte en la próxima Auv, te aconsejo que dejes en manos de Lord Wilfrid la tarea de reunir a la generación más joven y crear una facción. Dale la sugerencia y luego retírate. Estás ocupada con el templo y no necesitas involucrarte en el trabajo de los hombres. En esencia, sería imprudente por mi parte ignorar las llamadas de las nobles. Madre tiene razón, añadió Harmut. Como no necesitas el apoyo de una facción, no hay necesidad de que hagas una. Harmut, dije. Propón la idea a Lord Wilfrid y deja que él se ocupe del resto. Lo considerará su deber como próximo archiduque y trabajará duro para llevarlo a cabo. Si eso resulta demasiado para él, incluso con esa cuchara de plata tan firmemente metida en la boca, entonces es realmente un incompetente irremediable. Decidí que lo mejor era ignorar la última frase. Harmut era un poco extremista, pero técnicamente seguía pensando en formas de apuntalar a Wilfrid y unificar Ehrenfest. Su dureza seguramente provenía de sus altas expectativas. Acabemos de una vez con estos molestos asuntos y volvamos al templo lo antes posible, concluyó. Estoy tremendamente ansioso por repetir el ritual para obtener protecciones divinas. Como cualquiera debería darse cuenta, tener éxito con los asuntos religiosos es infinitamente más importante para la Santa Lady Rosemaine. Por fin sale a la luz su verdadera motivación. Ahora que comprendía lo que realmente movía a Harmut, todos mis nervios parecían disiparse. No tenía sentido seguir dándole vueltas al asunto. Yo haría la sugerencia de la facción para que la familia archiducal pudiera empezar a sanar y abogar por que Sylvester obtuviera una nueva base de apoyo después de haber dejado de lado la antigua por el bien del ducado. Bien, entonces, reunamos a los jóvenes motivados y ambiciosos y provoquemos un cambio generacional en Ehrenfest. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.